Todo cristiano necesita orar. La oración es el medio por el cual llegamos hasta la presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia, así como nos insta a orar constantemente, también nos habla de un tipo de oración que puede convertirse en abominación. ¿De qué está hablando Proverbios 28:9? Vamos a orar. Acompáñame. Gracias, Señor, porque en este momento estamos dedicando este tiempo para el estudio de tu palabra. Y cada vez que vamos a ella, encontramos siempre fortaleza, esperanza. Encontramos el plan de salvación. Podemos conocerte más, pero también encontramos instrucciones, orientaciones y principios, el cual tú quieres que podamos aplicar en nuestra vida. Pedimos que tu presencia pueda acompañar a aquella persona que en este momento está sentada allí en un sofá, en su sala o en su cuarto, aquella persona que está acompañándonos por redes sociales o por cualquier otra plataforma o por la televisión o por la radio, que tu Santo Espíritu pueda abrazar, consolar, orientar, pero sobre todo pueda mostrar con claridad el plan que tienes para su vida. Que hoy podamos encontrar en tu palabra aquella voz de esperanza, aquella palabra de fortaleza, pero sobre todo que puedas abrir nuestros ojos para ver el camino que has trazado para nosotros. Danos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que tú me acompañes al texto bíblico de hoy. Proverbios capítulo 28. Es interesante que Proverbios tiene 31 capítulos. Si nosotros leyésemos un capítulo por día, encontraríamos orientaciones extraordinarias como para que en un mes podamos tener un mejor estilo de vida, calidad de vida y podamos vivir bajo principios que realmente hacen que todo creyente y todo ser humano pueda vivir a la altura de aquellas normas establecidas por Dios. Proverbios es un libro extraordinario y hoy quiero compartir contigo apenas un versículo que está en Proverbios capítulo 28, el versículo 9, y dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por si no escuchaste bien, este texto yo quiero repetirlo una vez más. Si tú tienes ahí una Biblia en mano, lee conmigo. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿De qué se trata ese texto? ¿Sabes que una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales es la capacidad que el ser humano tiene para poder dialogar? Claro que los animales también tienen una manera de comunicarse entre ellos y lo hacen a través de sonidos, mas el hecho de poder dialogar, conversar, sentarse, interactuar hablando es una característica esencialmente humana. Es un privilegio que los seres humanos tenemos. Ahora, ¿en qué consiste un diálogo? Un diálogo en sí es una vía de dos manos, ¿verdad? Un diálogo obviamente va a suceder entre dos o más personas, donde uno envía el mensaje y el otro recibe el mensaje. Para que exista diálogo tiene que haber alguien que puede escuchar y alguien que puede expresar. Sin embargo, pues existen personas, infelizmente, en este mundo que no saben dialogar. ¿Ya viviste alguna experiencia parecida a esta? Pueden ser respetadas, pero no respetan. Personas que quieren ser escuchadas, mas ellas no están dispuestas a escuchar. Personas que quieren ser amadas, mas no aman. Y muchas veces esa actitud que tenemos entre nosotros los seres humanos también lo trasladamos a nuestra experiencia con Dios. A veces nosotros somos tan exigentes y vamos a la presencia de Dios con una lista de pedidos, esperando que Dios pueda respondernos a nuestro modo, de la manera que queremos, en el momento que queremos. Y somos tan exigentes con Dios. Y queremos que Dios pueda actuar según nuestra forma de pensar. Señor, dame ya. Y lo peor es que a veces usamos a Dios para nuestros propios propósitos o buscamos a Dios solamente en cuestión de emergencias.
Y nosotros queremos que Dios pueda escucharnos y nos desesperamos y nos angustiamos cuando en lugar de una respuesta solamente hay silencio o en lugar de un sí existe un no. ¿Y qué cosa es el ser humano? Dios no me escucha, Dios no me escucha. Deja de orar, da la espalda a Dios, se rebela contra Dios. Pero fíjate una cosa, nosotros somos tan exigentes y queremos que Dios nos escuche, más el ser humano, ¿cuántas veces se rehúsa a escuchar a Dios? No quiere escuchar a Dios. Entonces el ser humano exige, Señor, escucha mi oración, quiero que tú me escuches. Pero cuando Dios quiere hablar con el ser humano dice, no, yo no quiero escucharte. Y ahí entra Proverbios 28:9. Porque este texto va a presentar un grupo de personas que buscan y exigen ser oídos por Dios, mas ellos de manera abierta, deliberada, rebelde, no quieren escuchar a Dios. Existen muchos textos en la Biblia que hay que leerlo más de una vez como para poder ir comprendiéndolo, y a veces en el tiempo uno va entendiéndolo. Muchos de aquellos textos que a primera vista pueden causarnos una mala impresión, hasta confusión. Y cuántas veces me confronté con este versículo y cuando lo escuché y lo leí desde niño, yo quedé pensando, ¿será que realmente es esto lo que Dios quiere decir? Existe aquí un mensaje muy duro. ¿No será que en la traducción hubo allí algún error al poder traducir del idioma original para nuestro idioma y el texto en sí no quiere decir lo que yo estoy leyendo ahora? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer el texto, vemos que no hay ninguna equivocación, específicamente cuando vamos al idioma original en el cual se escribió el Antiguo Testamento, hebreo y parte arameo. Y allí nosotros vamos a entender que el texto es exactamente como está traducido. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Solo que ese verbo oír también se puede traducir como guardar. O sea, no solamente se trata de escuchar. El texto podría traducirse así: el que conociendo la ley no quiere guardar, aquel que sabe, que conoce, se rehúsa abiertamente a no escuchar o a no guardar la ley de Dios, hasta su oración también es abominable. Ahora, un detalle importante. Cuando aquí menciona la palabra ley, pues obviamente está haciendo referencia a la Torá. Y la Torá en referencia es a toda la Biblia, porque en ese tiempo, obviamente, la Biblia que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y especialmente la Torá pues está considerado los 5 libros que fueron escritos por Moisés. Era la Biblia, la referencia de esa época. Entonces aquí cuando está expresado el que aparta su oído para no oír la ley, está hablando de las escrituras que ellos tenían, del Pentateuco, de las sagradas escrituras como ellos conocían. Y esas sagradas escrituras, libros de la ley o la Torá o el Pentateuco, allí también está incluido, ¿qué cosa? La ley de Dios. Dentro del Pentateuco está Éxodo 20. O sea, ahí está la ley basada en principios eternos que Dios dejó para la humanidad. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, cuando habla de la ley, no solamente está hablando de un texto específico, sino del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia o de la Torá, aquel que aparta su oído para no oír la ley. Sin embargo, ahí está incluido los 10 mandamientos. Otra traducción posible para la palabra abominable también sería detestable, aborrecible. Y cuando uno va a buscar allí otras traducciones para poder comparar, todas las traducciones van a concordar la relación que existe con este versículo, así como nosotros lo estamos leyendo ahora. O sea, la traducción no es un error. La traducción es exacta, así como está en el idioma original. El que aparta su oído para no oír su oración también es abominable. Ahora, quiero decirte que el verso aquí deja ver algunas características que nos ayudan a identificar a qué grupo de personas se está refiriendo.
Por lo menos aquí hay dos características que se destacan. Y la primera es que las personas descritas aquí en este versículo se rehúsan a oír o se rehúsan a obedecer o se rehúsan a guardar la ley. Esto significa que estas personas sí conocen la ley de Dios, tienen conocimiento de Dios, conocen la palabra de Dios, mas ellos, conociendo la voluntad de Dios, voluntariamente se rehúsan a obedecer. Y la segunda característica que podemos observar es que estas personas son creyentes. ¿Y por qué son creyentes? ¿Por qué oran? Estas personas usan a la oración o saben que la oración es el medio para poder acercarse a Dios. Son personas que creen en Dios. Son personas religiosas. Son personas que probablemente frecuentan una iglesia. Son personas que profesan un credo. Esas personas son aquellas que dicen servir a Dios, mas quieren servirlo a su forma. Quieren servir a Dios sin un compromiso real con la ley de Dios, con su palabra, sin un compromiso con las instrucciones, con los principios o con las órdenes del Señor. Entonces aquí el texto no se refiere específicamente a aquel que ignora totalmente la voluntad de Dios. La persona ha buscado en la oración su refugio en Dios, sabe que la oración la aproxima a Dios, pero él, conociendo las instrucciones que Dios da, se rehúsa totalmente a oír o a obedecer. Ahora, qué interesante que la aplicación de este texto debe hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra vida cristiana. Y aquí hay un asunto interesante que necesitamos comprender. Dios nos ama a todos y Dios, claro, que nos escucha. Sin embargo, hay impedimentos que la Biblia sí muestra cada vez que Dios quiere darnos sus bendiciones. Y esos impedimentos son creados por el propio ser humano. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la manera como nuestras oraciones no son respondidas por duda, por incredulidad, por falta de confianza. Y aquí específicamente dice que la oración no solamente no es respondida, sino se convierte en algo abominable. Sabes que la rebelión impide que nosotros podamos recibir las mayores bendiciones de Dios. La rebelión o la rebeldía es colocarse de manera consciente en contra de una clara orden divina. Tú sabes, tú conoces, mas tú de manera abierta y rebelde dices, yo no voy a obedecer. Y la palabra de Dios nos revela varias leyes por el cual nosotros necesitamos dar una atención específica. Y hablar de leyes es hablar de protección, es hablar del límite que Dios coloca para nuestro bien. Ahora, en la Biblia encontramos diversos tipos de leyes. La ley moral, sin duda, es la más importante porque abarca los principios de nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Y son 10 los mandamientos. Y esos mandamientos incluyen el sábado. Y esto debe ser algo que debe llamar nuestra atención porque es la manera como nosotros respondemos a la gracia de Dios a través de la obediencia que es mostrado por medio de la fe. Mas también encontramos otros tipos de leyes que tienen que ver con nuestro bienestar, como las leyes de salud, que tienen que ver con nuestro propio bienestar. Y necesitamos nosotros estar atentos a oír las instrucciones de Dios. Muchas de nuestras oraciones tienen que ver, oh Señor, por favor, sáname, restáurame. Pero cuando Dios en su palabra dejó leyes de salud, que si siguiésemos esas instrucciones, hubiésemos evitado ese problema. ¿Cuántas veces nos hemos metido en graves problemas en la vida? Y vamos a Dios en oración diciendo, Señor, sácame de este problema. Y Dios dice, si tú hubieses obedecido mis mandamientos, no hubieses entrado en este problema. Ahora, Dios nos restaura, Dios nos salva, Dios nos rescata. Pero después de ser rescatados, si nosotros continuamos deliberadamente y abiertamente desobedeciendo aquello que tiene para nuestra vida, nuestra oración se convierte en algo abominable. Ahora, aquí hay un detalle importante. En el texto que estamos leyendo dice, su oración también es abominable. En otras versiones dice, hasta su oración es abominable. Esa palabra también le da un sentido diferente. Porque la palabra también es una palabra inclusiva. O sea, no es solamente la oración
también abarca cualquier otra cosa, cualquier manifestación hacia Dios. Se convierte en algo abominable cuando tú solamente, conociendo la voluntad de Dios, no estás dispuesto a obedecer. Entonces, cualquier manifestación en dirección a Dios se convierte en abominable. Música, culto, todo se convierte en algo detestable a Dios. Porque por eso dice, también su oración es abominable. O sea, todo lo que tú hagas se convierte en algo abominable. Cuán importante es que nosotros podamos comprender cómo es que Dios sí demanda de nosotros obediencia, lealtad, compromiso. Somos salvos por la gracia de Dios. Mas el resultado de la gracia es un corazón transformado, una vida obediente. ¿Sabes que el profeta Amós anunció un mensaje de Dios a las personas que estaban en una situación de rebeldía en relación con Dios y aún conociendo todos los principios de Dios? Cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Amós, capítulo 5, y en el Antiguo Testamento, Amós, capítulo 5, en el versículo 21 hasta el versículo 23, nosotros encontramos una declaración realmente estremecedora. ¿Sabes qué cosa dice? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Yo no me complaceré más de vuestras asambleas. Y si ustedes me ofrecen holocaustos, ofrendas, no los recibiré. Yo no miraré más las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé más las salmodías de tus instrumentos. ¿Para quién está hablando? Para un grupo, para una nación, para un grupo de personas que tenía el conocimiento claro de la voluntad de Dios. Pero llegó un momento en que su adoración a Dios se convirtió en abominación. ¿Y en qué momento se convierte en abominación? Porque comenzaron a llevar una religión de manera automática, una devoción a Dios solamente de figura, más un corazón totalmente distante de Dios. Ellos hacían lo que querían. Sin embargo, ellos cada vez que iban al santuario, allí proclamaban su adoración a Dios, allí adoraban a Dios. Y Dios dice así, yo ya estoy cansado de todo esto. ¿De qué estaba cansado? Yo ya no quiero más vuestras fiestas, no más vuestros holocaustos, no más vuestras solemnidades. ¿Para qué? Si solamente usas mi nombre, solamente me buscas una vez por semana, solamente te acuerdas, pero el resto de tiempo, el resto de tu vida, estás tan distante de mí. El pueblo al cual Amós dirigió estas palabras era un pueblo que iba a la sinagoga o iba al santuario o hoy iba a la iglesia, hacía sacrificios, cantaba música bonita, mas ellos voluntariamente eran desobedientes a la ley de Dios. Por eso es que su adoración se convirtió en algo detestable. Y esto es triste, ¿verdad? El profeta Isaías confirma incluso este pensamiento cuando nosotros vamos al libro de Isaías, el capítulo 59. Ahí el versículo 1 y el versículo 2. Mira lo que dice. He aquí, dice el Señor, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya te mencioné que la palabra oír también puede ser traducido como guardar. Tú eres consciente, tú sabes lo que tienes que hacer, mas tú no estás dispuesto a comprometerte con Dios. No estás dispuesto a pedir que Dios pueda ayudarte, Dios pueda transformarte. Tú vas a pedir solamente a hacer tus pedidos en oración, mas tú nunca estás dispuesto a oír la voz de Dios. ¿Sabes? Dios no está dispuesto tampoco a aceptar la adoración de los desobedientes, de aquellos que quieren hacer su propia voluntad y no quieren obedecer. ¿Recuerdas tú de la ofrenda de Caín y de Abel? Dios pidió una ofrenda y ambos eran conscientes que esa ofrenda tendría que ver con el sacrificio de Jesús. Solamente Abel estuvo dispuesto a obedecer. Caín quiso presentar su ofrenda a su manera, a su modo. Y ante los ojos de Dios, aun cuando Caín pensaba que daba lo mejor de sí,
su ofrenda llegó a ser abominable. ¿Cuántas cosas de las que hacemos y damos para Dios a nuestro modo, a nuestra forma de pensar, llega a ser abominable? Ya descubrimos hoy de que nuestra oración puede ser abominable, mas también nuestra adoración puede llegar a ser abominable. ¿Tú recuerdas cuál es el mensaje del primer ángel que está en el libro de Apocalipsis capítulo 14? El llamado es para que los hombres y mujeres, las personas, son llamadas para temer a Dios y dar gloria a Dios, para poder adorar a Dios como el creador del cielo y la tierra. ¿Eso qué significa? Obedecer a Dios, obedecer su ley. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Queridos, sin obediencia a sus mandamientos, ningún culto puede ser agradable a Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros unimos esto a Proverbios 28, 9, entonces es el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y si nosotros queremos complementar incluso este pensamiento, quiero decirte que no bastaba para el pueblo de Israel tener el santuario cerca. No bastaba que los sacerdotes puedan ofrecer sacrificios. No, el pueblo fue llamado para obedecer. Y el Señor toma en consideración siempre el pedido de todos aquellos que no solamente oran y piden a Dios, sino aquellos que están dispuestos a escuchar. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El mensaje en Proverbios es muy importante para nosotros y muy profundo. Dios no considera las oraciones de aquellos que voluntariamente le desobedecen. Otras formas de adoración también son rechazadas por Dios. Y aquí hay un desafío, hay un mensaje de advertencia para todos nosotros. Necesitamos cambios urgentes, mas hay una solución. Todos aquellos que están en rebelión contra Dios tienen esperanza. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La oración de arrepentimiento es la oración que Dios siempre va a escuchar. ¿Por qué no ir con un corazón arrepentido ante Dios y decirle, Señor, yo quiero estar atento a tu voz? Y así como tú estás siempre listo para poder escuchar mi oración, yo también quiero escuchar tu palabra. Yo también quiero guardar tu ley. Yo quiero que la forma en la cual yo te adoro pueda venir de un corazón leal, comprometido, obediente. Porque si tú me muestras el camino para seguir, yo quiero andar por él. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, cuando permitimos que su gracia pueda transformar nuestro corazón, entonces disfrutaremos de una vida cristiana que trae frutos extraordinarios. Y hoy quiero invitarte para que juntos podamos pedir que Dios pueda hacer esa obra de milagro en nuestro corazón. ¿Quieres que todas tus oraciones sean respondidas, sean escuchadas? Recuerda siempre obedecer su palabra, guardar su ley. ¿Quieres orar conmigo? Allí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos juntos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras tu voluntad. ¿Cuántas veces pasamos por alto muchas de las advertencias o instrucciones que tú tienes para nuestra vida? Nos embarramos y nos metemos en serios problemas. Si tan solo hubiésemos escuchado tu voz, no hubiésemos entrado en ello. Mas tú eres misericordioso. Tú nos restauras, tú nos limpias, tú nos levantas. Mas a partir de hoy, nosotros queremos ser fieles, queremos ser obedientes. No queremos ser solamente oidores. Queremos ser hacedores de tu palabra. No solamente queremos conocer de manera intelectual o de manera cognitiva. Queremos que eso pueda ser parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Que nuestra obediencia a ti sea el resultado de nuestra relación contigo. Por eso te pedimos perdón y a partir de ahora queremos que pueda aceptar nuestra oración y nuestra adoración. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra una vez más. Abrázanos hoy con tu bendición. En el nombre de Jesús.
te suplicamos. Amén y amén.